Dios les bendiga. ¿Cómo están, queridos amados que nos ven de tantos lugares? Aquí nosotros, con todo el entusiasmo y con toda la expectativa, sabiendo que Dios tiene siempre cosas algo nuevas y algo maravillosas para contarnos y transmitirnos. Tenemos un Dios que no nos deja estar medios dormidos porque siempre nos sorprende con algo. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús La Esperanza del barrio de La Boca en la capital federal de Argentina. Desde aquí de nuestros estudios estamos transmitiendo a todos los hermanos, amigos, colegas, compañeros, familiares biológicos, según la carne, como dice la Biblia, que nos ven de nuestro país, fuera de nuestro país. Un saludo grande y un abrazo grande para todos, de quien les habla y de nuestra producción. Personas que trabajan aquí, con el gran deseo de que este mensaje llegue de la mejor manera a sus oídos y a sus ojos. Lamentablemente usted me ve solamente a mí, pero aquí hay un montón de gente que trabaja detrás nuestro para que usted pueda disfrutar de la maravillosa palabra del Señor. En estos días estamos siguiendo una serie que hemos comenzado que tiene que ver con la nada y Dios. Repito, la serie que ya comenzamos el miércoles pasado tiene que ver con la nada y Dios. Mi título, o el título de mis pensamientos hoy, para los que toman nota siempre, es La ciencia confirma la palabra de Dios. La ciencia confirma la palabra de Dios. Y si no la confirmara, la palabra de Dios seguiría siendo veraz, sería exactamente lo que dice ser. Porque no tiene que ver lo que dicen los hombres, sino lo que dice Dios. Pero en este momento la ciencia está confirmando que la palabra de Dios es la verdad. La famosa física cuántica, que es lo último en descubrimientos científicos y que siguen en estudio y agigantándose en conocimientos, esta es la ciencia que estudia el átomo, los neutrones, protones. Por ejemplo, tal vez nosotros, personas comunes, no podríamos explicar esto, pero vamos a dar algunos ejemplos para que usted entienda cómo funciona la física cuántica. Por ejemplo, todo lo que es transitores los tenemos hoy gracias a la física cuántica. Radios transitorizados, teléfonos, la famosa resonancia magnética la podemos tener hoy por la física cuántica. Es la ciencia que estudia lo microscópico, aquello que escapa a los ojos humanos, que ha descubierto que las ondas son partículas también. Es decir, gracias a la ciencia que se han descubierto muchas cosas, pero en este momento vamos a tratar de mostrar con la misma ciencia que la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, es verdad y que se ha cumplido tal como dice la palabra. Por ejemplo, esta ciencia de la física cuántica ha declarado que al destruir el átomo, el mundo temporal y material desaparece y lo único que queda es nada. Justamente la Biblia dice que Dios creó todo de la nada. Pero bueno, los científicos están mostrando que aún lo que se ve y lo que se toca, al tirar una bomba atómica, por ejemplo, no queda nada. Bueno, de esa nada Dios hizo todo lo que se ve y lo que se toca. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta palabra hay que leerla muy despacito, aunque es simplemente un solo versículo de tanto conocimiento que hay en la Biblia. Pero dice, por la fe entendemos, porque el razonamiento humano no lo puede explicar, es por fe. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, fue hecho, de modo que lo que se ve, lo que vemos, lo que tocamos, fue hecho de lo que no se veía. Para la ciencia y para los seres humanos es necesario que haya algo existente para reproducir y transformar. Tiene que haber alguna materia prima, un comienzo de algo para transformar, porque, como dijo la ciencia, en este mundo nada se crea, todo se transforma. ¿Por qué? Porque ya está creado. Ahora, para Dios, no. Él puede hacer y crear algo de la nada, aunque Hebreos dice que el universo fue hecho de lo que no se veía. Y los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que esa frase, de lo que no se veía, se refiere al ojo humano que no puede ver en lo espiritual. Es decir, que lo que no se veía ya existía, Dios usó lo que no se veía a nivel humano para hacer lo que se ve. Esto es lo que dicen los teólogos, que el ojo humano no puede ver en el reino de Dios. Y no están mintiendo porque Jesús dijo, no podéis ver el reino de Dios si no nacéis en el Espíritu. Se lo dijo una noche a un estudioso religioso, Nicodemo. No vas a poder ver ni vas a poder entrar al reino de Dios si no naces de nuevo en el Espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia habla de un mundo espiritual que no se ve a nivel ojo humano. La Biblia habla de una ciudad en el cielo, tan real, tan tangible como nosotros aquí ahora en lo temporal y en el tiempo. Una ciudad en el cielo de Dios, en la dimensión de Dios, con calles, edificios, puertas, muros, árboles, ríos, animalitos, etc. Una ciudad donde vive Dios y donde vivirán los que siguen y creen en el Señor Jesucristo y en su palabra. Bueno, los teólogos dicen que Dios tomó de este mundo espiritual maravilloso y eterno y lo hizo temporal. Fabricó lo temporal y el mundo que vemos y tocamos hoy, que lo tomó de lo que ya Él había creado en la eternidad. Es decir, el original está en el cielo y lo que vemos acá es una réplica del original. La física cuántica también ha descubierto que la muerte física no es el fin de la vida. La física cuántica comenzó más o menos en el 1900, en el estudio más concentrizado, más exacto. Los mayores avances empezaron en el 1900 y dicen, esta ciencia dice que la muerte física no es el fin de la vida. Dice uno de sus científicos de la física cuántica, dice, la muerte no existe en un mundo sin espacio ni tiempo. Voy despacio otra vez y lo vuelvo a leer. La muerte no existe en un mundo sin espacio ni tiempo. Y aclara un poquito más. La inmortalidad no existe en el sistema temporal, en nuestro tiempo, porque vivimos en el espacio y en el tiempo. Y aclara otro poco más. Sí, no que se encuentra completamente fuera en el tiempo. No se encuentra completamente fuera del tiempo. Es decir,
la inmortalidad existe fuera del espacio y tiempo. Esto es lo que está queriendo decir. Por eso en Apocalipsis, cuando usted lee en el último libro de la Biblia, dice que un ángel declara en un momento en la visión que ve Juan, dice que en el cielo de Dios el tiempo no existirá más. Por eso allí tendremos inmortalidad y vida eterna. Esto está en Apocalipsis 10:6. Mire, lo voy a leer. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿cierto? Así que si usted está en su casa me puede seguir. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que es Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Terminaría el tiempo. El ciclo del espacio-tiempo terminará un día, y los que han creído en la palabra de Dios y aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, irán a vivir a un mundo donde no existe el espacio y tiempo. Lo que nos mata a nosotros físicamente es el tiempo y el espacio en que vivimos. Vio que hay un dicho muy gracioso que dice, el problema que tenemos los seres humanos es el almanaque. Es el alma, dice, y después almanaque. El almanaque son los días, las horas, los minutos, los segundos. Usted está viviendo hoy y en un instante el hoy va a pasar a ser pasado. Y el futuro no lo conocemos, pero estamos continuamente viviendo en un eterno presente. Porque no alcanzamos ni a vivir el pasado ni a vivir el futuro, sino que vivimos el presente. Lo demás es una cuestión de tiempo, una cuestión de reloj, una cuestión de días que no lo podemos manejar nosotros. Dios nos ha puesto en el espacio y tiempo, por eso nuestra vida física está limitada, pero no nuestra vida espiritual, que ha sido el hombre y la mujer creada a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Así que aquí la Biblia dice que un día llegará llegará el día que el tiempo y el espacio no existirá más. Por otro lado, hay médicos también que declaran esta frase, sabemos que hay vida después de la muerte. El cirujano Manuel Sanz Segarra y la anestesióloga y reanimadora en paros cardiorrespiratorios, la doctora Luján Compas, cuentan experiencias de personas que murieron y resucitaron. Y contaron que ellos salieron del cuerpo y vieron todo lo que estaba pasando en el quirófano, mientras los médicos trataban de resucitarlo. Y acá están hablando los médicos que estaban presentes. Muy especialmente de una chica que murió en el quirófano. Empezaron a tratar de resucitarla y no sé cuántos minutos estuvo allí, era imposible ya volverla. Y cuando vuelve, la reanimaron, la resucitaron, ella dijo que había estado fuera del cuerpo y comenzó a explicar cómo estaban vestidos los médicos, qué era lo que hacía uno, qué era lo que hacía el otro, que se esforzaban para darle el electroshock ese para resucitarla, cómo se desesperaban. Y esta chica decía, yo quise acercarme a ustedes porque veía mi cuerpo ahí y cómo ustedes se desesperaban y les quería decir que estaba fenómena, que estaba bien, que no se desesperaran, pero no los podía tocar, yo los veía, pero no les podía hablar, hablaba, pero no me escuchaban porque estaba en otra dimensión. Luego, una fuerza la introdujo dentro del cuerpo y cuando abrí los ojos, dice la chica, me enojé con el médico
por qué me hizo volver aquí. Yo estaba muy feliz donde estaba. Bueno, esto lo cuentan personas médicas y justamente la anestesióloga y reanimadora de paros cardiorrespiratorios, lo sabe muy bien, está continuamente trabajando entre la vida y la muerte esta mujer, y ella cuenta de cuántas personas volvieron y contaron que al salir del cuerpo tuvieron experiencias, siguieron viviendo y que veían su cuerpo inerte ahí en el quirófano y que ellos podían moverse y ver lo que estaba sucediendo. La Biblia relata que Dios puede crear lo que desea de la nada, pero hay algo más interesante. Él puede controlar lo que ha creado. La Biblia dice que todo lo que se ve y se toca subsiste por el poder de Dios. Dios lo mantiene, lo guarda con su palabra y su poder. Hace pocos años, la ciencia descubrió una sofisticada computadora que mide el tiempo y la rotación de la Tierra. Y con esta maquinaria, con esta computadora, descubrieron los científicos que a la Tierra le falta una rotación de 24 horas. Un lapso en el estudio, la computadora viajó a través del tiempo, por así decirlo, en una diferencia de 5.000 años, y encontró que en algún momento en el pasado la Tierra se paró. Y se paró, le falta una rotación. Ahora, los científicos que escucharon esta información dijeron, esto es imposible. Lo que ustedes están diciendo, o la máquina no funciona bien, o estamos todos locos. Esto es imposible. Porque todos sabemos que nuestro planeta Tierra tiene rotación y traslación. Es decir, rota sobre su eje y se traslada y gira alrededor del Sol, viaja. Está permanentemente girando y trasladándose. Y no solamente la Tierra, sino que hay otros planetas del cual lo hemos aprendido en la escuela, que este es nuestro sistema solar. El Sol no se mueve, es una estrella fija, los planetas son los que giran y se mantienen cada uno en unidad por la fuerza de gravitación. Si uno de ellos parara, haría una catástrofe, porque los demás saldrían del círculo. Bueno, hay una explicación científica que es imposible. Sería catastrófico si esto sucediera. Pero, mire, estaba leyendo de un científico que decía que no solamente sabemos que la Tierra tiene que estar en movimiento, sino que es que si se llegara a parar, como dicen estos científicos que descubrieron con esta máquina, uno de los problemas es que saldríamos despedidos. Las cosas físicas serían despedidas, sería terrible, el mar saldría de su cauce. No nos podemos imaginar lo que sería esto. La Tierra no puede parar de rotar. Sin embargo, la máquina dice que le faltan 24 horas a una rotación de la Tierra. En el pasado esto sucedió, dijo un muchacho que leía la Biblia, y fueron a hablar con este muchacho. Dijo, ¿dónde está esto? Bueno, el hombre o el chico dijo, casi un día se paró la Tierra en la Biblia y por 40 minutos retrocedió la Tierra para atrás en otra parte de la Biblia y se produjo una tremenda discusión entre los científicos y terminaron escuchando un poco más a este chico o a esta persona. Él los llevó a Josué, al libro de Josué 10, capítulo 10. A ver, lo vamos a leer. Antiguo Testamento, Josué, capítulo 10, versículo 12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Fíjese un detalle allí. Primero Josué habló con Jehová.
Él habló con Dios. Luego dice, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Está escrito. Y esto quedó registrado para nosotros aquí. Sabemos que el sol está fijo, que no es que se mueva, sino que es la tierra la que gira y la que rota. Lo que realmente pasó es que la tierra se paró y no afectó ni a los planetas del sistema solar y tampoco a los habitantes de la tierra. Esto está fuera de un alcance mental de científicos. Los científicos dijeron, es imposible. Bueno, la Biblia contesta esto. Dios mismo dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero dice, se paró casi un día entero. ¿Dónde están los minutos que faltan? Porque si dice casi un día entero, un día tiene 24 horas. Si dijo casi un día entero es porque faltan ahí algunos minutos. Según la computadora, decía que un día entero le falta la rotación. Este muchacho, no lo busque, pero lo llevó a Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11, que allí hay 10 versículos para leer. Pero yo quiero que leamos en Isaías, que está el mismo relato condensado. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 38, versículos 5 al 7, dice, el profeta Isaías dice que Dios lo mandó y dijo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal, la parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Es decir, Dios volvió a parar la tierra, y no solamente la paró, retrocedió para el lado opuesto de la rotación. Dice que el sol ya estaba cayendo y el sol volvió a subir. Quiere decir que la tierra la hizo rotar para el otro lado y el sol volvió a subir. El reloj de Acaz era un tipo, por lo menos en lo que vemos en los manuscritos más antiguos, era como un obelisco chiquitito y ellos marcaban la hora o manejaban la hora del tiempo cuando la sombra que daba en ese obelisco pequeño iba corriéndose. Ese era el reloj de Acaz. Y la sombra ya venía, porque el sol se venía poniendo, y la sombra retrocedió. Dice que retrocedió 10 grados. Esta era la señal que Dios le mostró al rey Ezequías para que él supiera que Dios le estaba prolongando 15 años de vida, porque estaba tan enfermo que él no creía que podía sanar. Entonces Dios tuvo que hacer un milagro muy grande. Parar la tierra, retrocederla para atrás, esto es muy difícil. Pero mire, voy a leer, si ustedes me permiten, esto bajado de internet. Escuche, la NASA y la Biblia. El programa espacial está encontrando respuestas a sus dudas en la Biblia. En tanto, ciertas novelas y algunos canales de televisión por cable, por oscuras razones que van más allá del sensacionalismo, están gastando millones de dólares haciendo publicaciones y reportajes
donde desacreditan de manera aparentemente científica y convincente a la Biblia, la NASA ha encontrado que el libro de libros, que es la Biblia, no es tan solo un libro lleno de inspiradoras alegorías judías. Este es un relato del señor Harold Hills, presidente de Máquinas Curtis de Baltimore, Maryland, consultor de la NASA. La NASA desarrolló un programa computerizado para saber la posición del Sol y la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro para evitar que estos cuerpos espaciales estén en la trayectoria de nuestras naves espaciales, satélites artificiales y choquen contra ellos. Programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero en un momento dado el programa se detuvo, dando una alerta del grave error en el cómputo del tiempo. Al revisar el programa, encontraron que la alarma se refería a la falta de un día en el espacio del tiempo que ya ha transcurrido en la Tierra. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a este problema. Un miembro del equipo mencionó que cuando era niño, en sus clases teológicas de su iglesia, le enseñaron que la Biblia relata que una vez el sol se detuvo, porque Josué se lo pidió a Dios para poder ganar esa batalla antes de que se pusiera el sol, ya que si oscurecía no podía acabar con el enemigo. Sus colegas le pidieron que le mostrara dónde estaba esta historia, buscaron en Josué 10, 12, 13 y pudieron leer lo siguiente: el sol se detuvo y la luna se paró. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Allí estaba el día que faltaba. Verificaron el dato en la computadora e introdujeron los sucesos bíblicos. El sistema calculó que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos. ¿Y los otros 40 minutos?, se preguntaron. El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido en forma inversa. Los científicos pensaron que eso ya era una locura, pero buscaron en el libro de Reyes capítulo 20, donde se relata lo siguiente: el rey Ezequías fue visitado en su lecho de muerte por el profeta Isaías, quien le dijo que no se angustiara porque aún no iba a morir. Ezequías le pidió una señal como prueba. Isaías le dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de Acaz avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías contestó: es fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Así entonces el profeta Isaías clamó al Señor y Dios hizo retroceder la sombra los 10 grados que había recorrido en el reloj de Acaz. Curiosamente, 10 grados del reloj de Acaz son exactamente los 40 minutos que faltan en el cálculo de la computadora y completan el día perdido en el universo. La religión es algo privado en cada persona, pero si cree usted que Dios no es un ser mitológico, que es mitología, y usted es cristiano, esto significa que Dios está vivo, que vino a este mundo como Jesucristo, nuestro Salvador, que su presencia se manifiesta a través de su Espíritu Santo y que hoy en día continúa haciendo maravillas en el universo. Pero mire cómo cierra este programa o esta charla este hombre. Unos pocos que creyeron en el Señor construyeron un arca. Esto se refiere a Noé. Y aún se llenó de miles de animales y no se hundió. En cambio, los mejores profesionales del mundo que solo creían en la ciencia hicieron el Titanic. Lo demás es historia. El Titanic, que decían, esto no lo hunde ni Dios, a las pocas horas chocó con un bloque de hielo y se hundió. Esta es la ciencia humana, gracias a Dios por ella, pero al lado de Dios es superflua, puede ser una insignificancia en conocimiento, porque Dios es mucho más grande que la ciencia. Ahora, la ciencia no puede explicar lo inexplicable,
Porque la ciencia se basa en la razón, en lo que ve, en lo que toca, en lo que entiende, en lo que puede razonar, lo que no lo rechaza. Pero Dios puede hacer lo que el hombre no puede ni siquiera imaginar. Lo dice la Biblia, ni siquiera entenderlo. Porque excede a todo conocimiento humano lo que Dios hace muchas veces. Lo que Dios hace a veces no tiene razón de ser. Es imposible, como dicen los científicos. Usted puede imaginar cómo Dios para la rotación de la Tierra que está dando vueltas sobre su eje hacia un lugar, lo hace girar, lo para de pronto y lo hace girar para el otro lado, tan solamente por una palabra. No solamente la paró, la volvió para atrás. Claro, en tamaño y enorme tamaño que tiene la Tierra, parece que girara muy lentamente, pero va a una velocidad que solo Dios se la pudo dar. Es una locura pensar en esto, pero la Tierra no se paró hasta que Josué no dio la orden. Este es un pequeño detalle. Hasta que Josué da la palabra. Porque el Dios que creó todas las cosas por su palabra, Él mantiene las cosas por su palabra y puede cambiar las cosas por su palabra y manejarlas por su palabra. Leímos en el texto que Josué habló con Dios, consultó a Dios y le pidió que le diera la posibilidad de agrandar el día, de extender el día, porque no le alcanzaba el día para terminar con el enemigo, este enemigo que mataba a los ancianos y a los niños. Así que Dios hizo el milagro, pero la palabra la dio Josué. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía Dios sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo poder y sigue obrando como al principio, por la palabra. Mire, en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, y ya vamos a estar finalizando por cuestión de tiempo, en San Marcos, capítulo 11, versículo 23, San Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice, Jesús había terminado de hacer un milagro. Había dado una orden que se secara una planta, que no tuviera más fruto. Siguieron caminando, al otro día volvieron, la planta estaba seca. Se maravilló Pedro y le dijo, mirá, Señor, la planta que dijiste que se secara, se secó. Y entonces el Señor dice esto, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjese que en este solo versículo hay 4 expresiones de la palabra decir. La importancia de decir, de declarar, de proclamar la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo. La primera vez, digo. Cualquiera que dijere, segunda vez, decir, será hecho lo que dice. Tercera vez, lo que diga será hecho. Cuarta vez. Ahora, hermanos, yo y amigos que me ven, esto lo dijo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Después de haber dado la orden a la higuera que se secara, dijo que se seque y se secó. A ver, cuando nos habló a nosotros, porque dice cualquiera que tuviera fe y declarara, ¿será que exageró el Señor Jesús al decir cualquiera que diga será hecho lo que dice? No, Dios no exagera. Ahora, ¿será que mintió para dejar contento a los discípulos? Tampoco. Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia, porque va contra su naturaleza, santa y pura. ¿Por qué entonces no creemos? Nosotros que decimos que somos tan creyentes, ¿por qué nosotros no creemos que podemos decir y declarar cosas y que se cumplirán? Cuando usted tiene un familiar o algún amigo enfermo,
¿por qué no declarar que Dios lo sana con el poder maravilloso del Espíritu Santo? ¿Por qué si está necesitando algo, por qué no declara que esa necesidad sea suplida de parte de Dios? Declara que usted la recibe. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos creer lo que Jesús dijo? Quiere decir que o no lo entendemos o creemos algunas cosas y otras las rechazamos porque decimos, bueno, Él era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién cree que es? Nos hizo hijos de Dios. Nos hizo semejantes a Jesucristo. Mis estimados amigos, tengo que terminar acá. Quiero decirles que somos la palabra audible de Dios. La palabra visible, según San Pablo, porque dice somos como cartas leídas. Y la palabra audible, porque somos la voz de Dios que se oye en este mundo, cuando ya nadie quiere saber mucho de Dios. Pero todavía hay gente que le cree a Dios. Y Dios sigue haciendo los milagros. Si usted necesita tiempo para algo y no le alcanza el tiempo, y si usted es imposible que haga todo esto, ore a Dios, declare la palabra de Dios y el tiempo se extenderá. Si usted necesita algo ahora, para usted o para algún ser querido, declare que eso será hecho de acuerdo a la voluntad de Dios y por el poder de Cristo. Declare que la situación va a cambiar. Declare que la victoria de Dios viene. Y eso vendrá. Tengo que parar aquí. Oro para que todos los que me están viendo y oyendo reciban esta palabra y comiencen a vivir conforme al Dios de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora que esta palabra se haga carne en el corazón de cada hijo, cada hija tuya. Bendice a los que me están viendo por primera vez y abre su entendimiento para que el miércoles próximo ellos puedan seguir escuchando esta palabra. Y bendice a tus siervos, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a la iglesia en general, a los que nos ven de cerca, de lejos, que esta palabra maravillosa entre en su corazón. Lo que digas será hecho. Dios, pongo todos estos hijos tuyos en tus manos y los declaro bajo bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos veremos el miércoles que viene y recuerde, lo que digas será hecho. Dios te bendiga.